Hola, mi nombre es Brigitte Berrocal Caro y voy a narrarles un tema sobre el hilo de la memoria, que se trata sobre la mazamorra de Chancaca. Eh, Todas las Semanas Santas, mi madre acostumbraba a reunir en mi casa a toda mi familia, a mis abuelos, a mis tíos, a mis primos, ¿no? Ellos eran una familia muy unida y muy alegre. Y tenían en Semana Santa dos ceremonias importantes. Como buenos arequipeños, una de ellas era bautizar una guagua, pero la que todos realmente esperábamos, porque era la única oportunidad en el año que comíamos ese postre, era cuando mi mamá preparaba la mazamorra de chancaca, que también es conocida como mazamorra de cochino. Eh, eh, Recuerdo muchísimo a mi mamá parada frente a la cocina, moviendo la cuchara de palo para que este postre que todos esperábamos con muchas ansias no se pegotee, ¿no? Y lo que teníamos que hacer era esperar que se enfríe, esperar unas cuantas horas hasta la hora del lonche, porque a mi mamá le gustaba servirla fría. Pero mientras ella preparaba la mazamorra, toda mi casa se inundaba del olor a canela, del olor a clavo, del olor a vainilla, pero principalmente del olor a chancaca. Así que mientras mi mamá terminaba de preparar la mazamorra y mientras todos esperábamos que enfríe, bueno, mis tíos conversaban, nosotros jugábamos entre los primos, ¿no? Hasta que mi mamá decía que la mazamorra ya estaba lista para hacer. Era como una ceremonia. Entonces todos nos sentábamos alrededor de la mesa, ¿no? Y mi mamá, lo recuerdo así, con mucha cercanía, a pesar de los años que han pasado, saliendo de la cocina, ¿no? Con su fuente, ella decía, solía hacer esta mazamorra en una fuente cuadrada, con su fuente y poniéndola en medio de la mesa, y al lado de la mazamorra ponía una jarrita de leche evaporada y canela en polvo, ¿no? Y todos, absolutamente todos, grandes y chicos, estábamos en silencio esperando que mi mamá comenzara a partir la mazamorra que lo solía hacer en cuadrados grandes, y te los ponía en tu plato y los coronaba así con su lechecita y luego espolvoreaba la canela, ¿no? Para mí la chancaca evoca eso. O sea, yo cada vez que veo la chancaca en algún lugar de un supermercado, que ahora la venden de manera diferente, ¿no? Pero yo recuerdo la chancaca como la vendían antes, que eran como estos conos, estos dos conos unidos, ¿no? Para mí la chancaca es las voces de mi familia, es mi casa en Semana Santa, es la imagen de mi mamá, a la que yo admiraba mucho en el tema de la cocina. Incluso recuerdo que cuando ella preparaba la mazamorra, yo la observaba como niña desde lejos. O sea, yo siempre traté de captar en ella todos los movimientos con respecto a la cocina, porque mi mamá como buena arequipeña tenía una sazón exquisita, ¿no? Y todo el mundo le alababa esa sazón, tanto en lo salado como también en lo dulce. Entonces yo como niña me acuerdo perfectamente estar parada detrás de ella casi, ¿no? En la misma cocina, observándola, tratando de interiorizar cada movimiento, cada cosa que ella hacía, ¿no? Y que probablemente con los años lo he repetido, porque me lo ha dicho mi familia, mis hermanas, mi esposo que la conoció cuando ella era joven, ¿no? Así que para mí la mazamorra de chancaca, la mazamorra de cochino, tiene un significado muy especial. Yo cuando no la encuentro mucho, pero cuando la he encontrado en algunos supermercados, yo la veo y me despierta muchas emociones, principalmente el de mi mamá, la imagen de mi mamá, lo que aprendí de mi mamá y sobre todo la unión de la familia, principalmente las voces de mi familia. Inmediatamente me traslado a esos momentos y recuerdo con mucha nostalgia las voces de mis abuelos, de mis tíos, que ya no están, y de mis primos, ¿no? A pesar que era Semana Santa, era un poco de juicio de todas maneras porque nos juntábamos todos. Así que nada, quería compartir con ustedes de que la mazamorra de Chancaca para mí siempre evocará a mi familia, a mi madre, a mi niñez. Así ha sido toda mi vida y creo que así será siempre. Muchas gracias.
Les voy a presentar la receta de mi infancia, las tortitas de carnavales. Carnavalito, carnavalón, para amarte solo yo. En el mes de febrero, en mi pueblo, en Nepeña, los pobladores se preparaban con mucha anticipación para celebrar los carnavales. Como se pide chumbeque, decía mi abuelo. Los carnavales duraban una semana, desde el jueves al miércoles de cenizas. Toda una semana de grandes comilonas, de fiestas y de jugar con agua, con pintura y con los famosos chisguetes de antaño. Mi abuela se preparaba desde un mes aproximadamente recogiendo los huevos de sus gallinas de corral, porque eran las que tenían las yemas más amarillitas. Asimismo, hacía más de 9 meses que criaba su chanchito para que le proporcionara la manteca blanquita y transparente que se necesitaba para las tortitas de carnavales. Se le alimentaba a este chanchito solo con maíz y cereales. No se le podía dar las hierbas del campo, ni tampoco se les podía dar los restos de la cocina. Siendo estos los principales ingredientes de las tortitas, muy importante también era la harina que se compraba en Chimbote. Una arroba de harina para producir bastantes tortitas para compartir con la familia, con los amigos y con los vecinos. Además de estos 3 ingredientes principales, se contaba un poquito de azúcar, un poquito de sal y anís al gusto. Con estos ingredientes, mi abuela el día jueves, que era el primer día de carnavales, se preparaba con sus hermanas y con sus hijas mayores a amasar la harina que daría lugar a estas tortitas. Entonces, amasaba con fuerza y con cariño y con fuerza. Así la masa se iba mezclando y se iba poniendo suavecita. Después de esto se ponía al lado del fogón. En esa época ya se usaba el fogón con leña y se dejaba unas 3 horas para que eleve su tamaño. Cuando hubo pasado este tiempo, se empezaban a hacer los bollitos redonditos, con sus repujaditos, unos, con larguitos y con sus barriguitas, otros. Y los cachitos eran las formas que usaban las adultas mayores para hacer nuestros pancitos. Pero también era el momento en que los niños podíamos participar. Participábamos haciendo nuestros muñecos y muñecas de carnaval y los animalitos que se nos ocurrieran. Era una fiesta poder participar en esta actividad niños y adultos. Cuando ya se terminaba esto, se ponían en las latas y se llevaba al horno. Ahí teníamos que esperar un tiempo que nos íbamos a jugar, mientras que la mamá, la abuela y las mujeres se dedicaban a otras tareas del hogar. Cuando de pronto sentíamos el olor que inundaba toda la casa, era el olor de las tortitas recién horneadas. Sabían a pan recién sacado del horno, se olía el anís, ¿no? Y todos veníamos a participar de identificar nuestras muñecas o nuestros muñecos. La mamá y la abuelita juntaban en grandes canastas y sacos vacíos de harina, ahí ponían las tortitas para que duraran muy fresquitas toda la semana. Cuando esto había pasado, venía una etapa muy importante, el intercambio de las tortitas. Era una mezcla de sentimientos encontrados. Por un lado, el orgullo, y por otro lado también la amabilidad de poder compartir, ¿no? Era como una competencia, pero a la vez era un acto de cariño. Entonces, ahí comíamos las tortitas con los plátanos, con las paltas que salían de las chacras de todos los pobladores del pueblo. Y así iba pasando el día hasta que en la nochecita se venían los guachihualitos, ¿no? Esos árboles vestidos con cadenetas, con banderitas, con las frutas que colgaban y también con algunos juguetes para los niños. Alrededor venía la fiesta para bailar.
guachigualito, guachigualón, y les agradezco por su atención. Voy a recordar aquellos tiempos en que cuando pequeña mi madre me preparaba los días domingos el picante de payares verdes. Los payares verdes los produce el departamento de Ique. Yo soy iqueña. Y los mejores payares secos también. Resulta que los días domingos mi mamá preparaba el picante de payares verdes con mucho entusiasmo. Se emocionaba mucho e incluso hacía que mi papá vaya a comprar los camarones para poderle echar a los payares verdes. La preparación que hacía ella era moler el ají. Y antes, cuando yo estaba pequeña, no había la licuadora. Lo molía a batán. Así que hacía un ahogado de... Primero echaba cebolla picada, bien picadita en cuadritos. Cuando ya estaba blanquita la cebolla, le echaba ajo. Después el ají amarillo, que ya lo había molido. Luego de eso le ponía pimienta, sal, el payar, de 1 kilo de payar y medio kilo de papa picadita en cuadraditos. Le echaba 2 tazas de agua y lo dejaba hervir de 25 a 30 minutos. Después de que había pasado ese tiempo, abría la olla, la revolvía y el payar ya estaba cocidito, estaba amarillito. Y le echaba media taza de leche. Y al final, los camarones. Ese plato tenía una belleza maravillosa con el color que le daba el ají y los camarones. Y aparte de que era bello mirarlo, comerlo, era una delicia. Eso era el picante camarones que me preparaba mi madre y que yo hasta ahora los preparo. Cuando hay el payar verde que sale en este mes, agosto, septiembre, tenemos payares verdes en Ica y acá también, acá en Lima, y la segunda cosecha lo da después de 1 mes, o sea, en noviembre. Hasta noviembre tenemos payares verdes y después ya esos payares los secan.